Ella nunca imaginó que aquella oferta de trabajo cambiaría todo. Cuando aceptó cuidar a los niños en la mansión de Monterrey, pensó que sería una oportunidad para ayudar a su familia y ganar algo de dinero. La casa era enorme, el portón alto parecía protegerla del mundo, y el barrio silencioso daba la impresión de seguridad. Pero la primera noche ya trajo una sensación extraña. Nadie apareció para recibirla, y el celular que había llevado le fue confiscado con la excusa de no distraerte del trabajo. El silencio dentro de la mansión era pesado, casi sofocante, y los pasillos parecían más largos de lo que recordaba. Cada puerta cerrada sonaba como una advertencia. Cada sombra parecía moverse cuando ella no miraba, y, por alguna razón, los niños que debía cuidar parecían desconfiados, casi como si supieran algo que ella no podía imaginar. El día siguiente comenzó con tareas que no tenían fin: limpiar, organizar, cocinar, atender pedidos extraños y sin sentido de los niños, que a veces ni respondían cuando los llamaba. Pronto se dio cuenta de que nadie en la casa se preocupaba por su bienestar, y la sensación de estar siendo observada no la dejaba tranquila ni un segundo. Las paredes parecían absorber sus susurros y pasos, y cualquier intento de acercarse a los adultos de la casa resultaba en miradas frías y órdenes cortantes. Recordaba los mensajes de sus amigas, las llamadas que no podía hacer y la sensación de estar completamente aislada. Había algo en la rutina de la mansión que no tenía sentido, y el miedo comenzó a crecer como un nudo apretado en el estómago. Aunque no sabía exactamente qué esperar, sentía que necesitaba encontrar una salida, pero cada movimiento suyo estaba siendo vigilado. A medida que pasaban las horas, comenzó a notar cosas que no podía ignorar. Las cámaras de seguridad parecían apuntarla incluso cuando creía estar sola, y algunos objetos en la casa cambiaban de lugar sin que ella los moviera. Los niños actuaban de forma extraña. A veces jugaban en silencio absoluto, mirándola de manera fija, y en otras ocasiones murmuraban cosas que no entendía, pero que la ponían nerviosa. Cada sonido, cada crujido del piso de madera hacía que su corazón se acelerara. Intentó mantener la calma, diciéndose a sí misma que solo era su imaginación, que la casa era vieja y cualquier ruido era normal, pero no podía evitar sentir que algo estaba mal, muy mal. El aislamiento comenzó a afectarla más de lo que esperaba. No tenía contacto con el mundo exterior y la sensación de soledad era abrumadora. Cada vez que trataba de buscar ayuda, la mirada severa de los adultos la detenía antes de que pudiera decir una palabra. Empezó a notar detalles inquietantes: fotos de otras jóvenes en la casa que nunca había conocido, mensajes escritos en papeles que desaparecían antes de que pudiera entenderlos, y el silencio absoluto de las noches que se sentía opresivo. Su miedo se mezclaba con la frustración. Sentía que estaba atrapada en un lugar donde nadie podía ayudarla y que cada paso que daba estaba vigilado. El día, que al principio parecía una oportunidad, se había convertido en una prueba constante de resistencia y desesperación. Conforme avanzaba el día, empezó a escuchar cosas que no debía. Voces apagadas detrás de las paredes, risas cortadas y murmullos que desaparecían cuando se acercaba. Era como si la mansión tuviera vida propia, observándola y recordándole que no estaba sola, aunque nadie visible estuviera ahí. Los niños, que antes parecían solo inquietantes, comenzaron a comportarse de manera más rara. Imitaban sus movimientos, repetían palabras que ella decía sin entender por qué, y en ocasiones se quedaban inmóviles mirándola, con una expresión que le helaba la sangre. Cada vez que intentaba razonar lo que estaba pasando, su cabeza le daba vueltas. Todo parecía tan fuera de lugar, y sin embargo era real. En un momento, mientras organizaba los juguetes de los niños, encontró una especie de cuaderno escondido
detrás de un mueble. Lo abrió con cuidado y lo que leyó la dejó sin aliento. Nombres, fechas y pequeñas notas sobre otras jóvenes que habían trabajado allí antes que ella. Algunas de las notas tenían tachaduras, otras parecían escritas con prisas, y todas terminaban con palabras que daban miedo: no volverá a salir, vigilarla hasta que desaparezca. Su corazón comenzó a latir con fuerza y por primera vez en meses sintió un miedo que no podía controlar. Entendió que no estaba sola en su sufrimiento y que todas esas chicas desaparecidas no eran coincidencia. Algo en la mansión las mantenía atrapadas. Y ahora ella también era parte de esa historia aterradora. Esa noche, mientras todos dormían, su miedo se transformó en una especie de urgencia silenciosa. Caminaba por los pasillos de la mansión con cuidado, intentando no hacer ruido. Cada crujido del piso la hacía sobresaltarse. Miraba las sombras que las luces amarillentas proyectaban en las paredes y sentía que algo la seguía, que la casa misma la estaba vigilando. Recordaba el cuaderno, las notas de las otras chicas, y su mente se llenaba de imágenes de lo que podía pasar si no encontraba una salida. Intentó recordar cada detalle de la casa: salidas, ventanas, posibles escondites, todo lo que le diera una mínima esperanza. La sensación de estar atrapada era abrumadora y cada paso que daba le recordaba que la libertad era solo un sueño lejano. La ansiedad le provocaba sudor frío y un nudo en la garganta que no podía quitarse. Decidió que no podía quedarse más tiempo sin hacer nada. Su plan era arriesgado: encontrar el teléfono que le habían quitado, buscar ayuda y documentar todo lo que estaba pasando. Se movía con cautela, evitando a los niños y a cualquier adulto que pudiera aparecer de repente. Cada puerta cerrada parecía un obstáculo, cada sombra un enemigo. Se preguntaba cómo tantas chicas habían desaparecido antes que ella y si alguna había logrado escapar alguna vez. Mientras recorría la casa, el miedo se mezclaba con determinación. Sabía que su vida dependía de no cometer errores. La tensión la hacía sentir que cada segundo era una eternidad, que cualquier ruido podía ser el final de su intento. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que no podía rendirse, que tenía que salir de ese lugar antes de que fuera demasiado tarde. Mientras avanzaba por uno de los pasillos menos iluminados, escuchó un leve golpe proveniente de una de las ventanas laterales. Se acercó despacio, con el corazón latiéndole a 1000 por hora, y vio a un hombre mayor del barrio que la observaba desde fuera con gesto preocupado. Ella apenas podía hablar, pero sus ojos imploraban ayuda. Él asintió levemente y se alejó, como indicándole que todo estaba bajo control. En ese instante entendió que no estaba completamente sola, que alguien más había notado que algo extraño ocurría en la mansión. La combinación de miedo y alivio la desbordó. Sabía que debía actuar rápido, pero también con cautela, porque cualquier movimiento en falso podía arruinarlo todo. Cada sombra parecía más oscura, cada crujido más amenazante, pero la presencia del vecino le daba una chispa de esperanza que no sentía desde que llegó. Decidió buscar un lugar seguro donde pudiera esconderse mientras planeaba su siguiente movimiento. Subió a uno de los pisos superiores, evitando las habitaciones principales y las áreas que recordaba que estaban más vigiladas. Se escondió en un pequeño armario junto a una ventana que daba al jardín trasero, y desde allí podía observar los movimientos de los niños y de los adultos sin ser vista. Cada minuto que pasaba era un tormento. Los ruidos de la casa, los murmullos de los niños y el viento que golpeaba las ventanas hacían que su miedo se mantuviera en tensión máxima. Recordó los nombres del cuaderno, los rostros de las chicas desaparecidas y se sintió aterrada por lo que podía sucederle si la atrapaban. Pero también estaba decidida.
No podía permitir que otra joven sufriera, y esta noche sería su oportunidad de escapar y quizás de revelar todo lo que ocurría en esa mansión siniestro. Mientras se escondía en el armario, vio al vecino acercarse al portón de la mansión, revisando los alrededores con cuidado. Él levantó la mano y le hizo un gesto casi imperceptible, indicándole que debía esperar y mantenerse tranquila. Cada segundo que pasaba le parecía eterno. Podía escuchar su propio corazón retumbando en los oídos y los pasos suaves de los niños al otro lado del pasillo. La tensión era insoportable, pero al mismo tiempo sentía que ese pequeño contacto visual le daba un hilo de esperanza. Comenzó a planear mentalmente cómo salir de la casa, qué caminos tomar, qué puertas evitar. El miedo se mezclaba con la adrenalina y por primera vez desde que llegó a la mansión, sintió que había una posibilidad real de escapar de aquel infierno silencioso. Finalmente, cuando el vecino hizo una señal de que podía moverse, ella bajó del armario con pasos sigilosos, evitando cualquier crujido que delatara su presencia. Cada puerta que abría, cada pasillo que recorría, la ponía más nerviosa. Podía escuchar los murmullos de los niños y el eco de sus propios pasos resonando en la casa vacía. Su respiración era contenida, pero cada músculo de su cuerpo estaba tenso, preparado para reaccionar ante cualquier imprevisto. Al llegar a una ventana trasera, notó que estaba apenas cerrada y que podría abrirla con un esfuerzo. Mientras la empujaba lentamente, no podía evitar mirar hacia atrás, como esperando que alguien apareciera en cualquier momento. La sensación de peligro era tan intensa que casi podía sentir la presión de la vigilancia constante, pero su determinación era más fuerte. Sabía que salir de esa mansión esa noche era la única oportunidad que tenía de sobrevivir y de finalmente exponer la red que operaba en esas casas de lujo. Con un esfuerzo silencioso, logró abrir la ventana trasera y asomarse al jardín oscuro. La brisa nocturna le golpeó la cara y por un momento sintió un alivio inesperado, aunque su corazón seguía latiendo desbocado. El vecino estaba allí, esperándola, vigilando que no hubiera nadie cerca. Bajó con cuidado, sintiendo el césped húmedo bajo sus pies, y cada crujido de las hojas parecía un grito que podía delatarla. Podía escuchar las respiraciones tensas del vecino y los latidos de su propio corazón, mezclados con el sonido de un perro lejano. Su mente no dejaba de repetir que no podía fallar, que cada movimiento contaba, que una mala decisión y todo habría terminado. Avanzaron lentamente hacia la calle, pegados a los setos y evitando cualquier luz que pudiera revelarlos, mientras la mansión permanecía en silencio detrás de ellos, como si estuviera observando su escape. Cada metro que ganaban aumentaba la adrenalina. Ella sentía que las piernas le temblaban, pero la urgencia de salir era más fuerte que cualquier cansancio. El vecino señalaba hacia un callejón seguro donde podrían mezclarse con la oscuridad de la noche y perderse entre las calles silenciosas del barrio. A cada paso, el miedo volvía, recordándole que cualquier ruido podía hacer que la casa reaccionara, que alguien apareciera y todo se derrumbara. Pensaba en las otras chicas, en cómo habrían desaparecido sin dejar rastro, y eso le daba un impulso más. No podía permitir que eso volviera a suceder. Sus dedos temblaban mientras ajustaba la mochila con lo poco que había podido guardar, y cada sombra a su alrededor parecía moverse de manera sospechosa. Aún no podían celebrar. La mansión seguía ahí, amenazante, y ella sabía que la noche todavía no había terminado, que cada segundo contaba para que finalmente lograra salir de aquel infierno silencioso. Finalmente llegaron al borde de la calle principal del barrio, donde la luz de las farolas parecía menos amenazante y la sensación de peligro disminuía ligeramente. Ella respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos y la presión en el pecho, pero el miedo seguía allí,
constante, como un peso que no se podía soltar. Miró hacia atrás, hacia la mansión que ahora parecía aún más oscura y silenciosa, como si guardara secretos imposibles de revelar. Cada recuerdo de los últimos meses, las órdenes, el aislamiento, las miradas de los niños, las notas del cuaderno, se agolpaba en su mente con intensidad y un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que la libertad estaba al alcance, pero también que la historia de esas casas y de las chicas desaparecidas no terminaría tan fácilmente. Cada paso que daba hacia la seguridad la acercaba a la realidad de que había sobrevivido, pero también a la conciencia de lo que había dejado atrás. El vecino la condujo hasta un lugar más seguro, donde podría llamar a alguien de confianza sin ser vista. Su corazón aún no bajaba del todo, y cada sombra seguía provocándole sobresaltos. Aún con miedo, logró sacar su teléfono de un escondite improvisado y enviar mensajes a familiares y amigos para avisar que estaba bien. La sensación de alivio fue momentánea. Sabía que había dejado algo detrás, algo oscuro que podría volver a perseguirla. Recordó las historias de las otras jóvenes y la certeza de que muchas no habían logrado escapar jamás. La combinación de alivio y terror la mantenía alerta, y mientras la noche avanzaba, no podía evitar sentir que algo la observaba desde la distancia, que la mansión aún no había terminado con ella. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, respiró profundo y permitió que la sensación de libertad empezara a abrirse paso entre la ansiedad y el miedo. Ya a salvo, comenzó a caminar por las calles desiertas, con el corazón todavía latiendo a 1000 por hora y la mente reviviendo cada instante de la mansión. Cada sombra, cada farola que iluminaba parcialmente las aceras, le recordaba lo cerca que había estado del peligro. Sentía que todo su cuerpo aún estaba en alerta máxima, como si la tensión de los meses en la mansión no la dejara relajarse nunca del todo. Intentaba procesar lo que había vivido, los niños que no eran lo que parecían, los adultos fríos y controladores, las otras jóvenes desaparecidas. Todo era demasiado real, demasiado tangible, y por primera vez comprendió la magnitud del horror que había soportado. Cada paso que daba la alejaba físicamente de la mansión, pero la sensación de estar atrapada, de haber sido vigilada constantemente, seguía clavada en su mente. Mientras avanzaba, se dio cuenta de lo sola que había estado todo ese tiempo. Nadie sabía realmente lo que había pasado allí, y las historias de las otras chicas desaparecidas la hicieron sentir parte de un patrón aterrador que parecía repetirse sin que nadie lo notara. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente no encontraba descanso. Cada recuerdo surgía con una claridad casi insoportable. Intentaba racionalizar lo ocurrido, buscando explicaciones que no existían, preguntándose cómo alguien podía operar con tanta impunidad en barrios exclusivos de Monterrey. La sensación de vulnerabilidad era abrumadora, y aunque había logrado escapar, sabía que no podía olvidar que cada sombra, cada rincón de la ciudad, podía estar conectado con esa red de explotación. El miedo y la adrenalina se mezclaban, y cada paso hacia la libertad estaba impregnado de una inquietante certeza. La mansión no había terminado de revelar todos sus secretos. Se sentó un momento en la acera, apoyada contra una pared, tratando de recuperar el aliento y la compostura. Cada sonido de la ciudad parecía amplificado. Un perro ladrando a lo lejos, el motor de un coche que pasaba, el viento moviendo las hojas. Todo le recordaba que había estado atrapada en algo mucho más grande de lo que podía comprender. Mientras miraba las luces de las casas cercanas, recordó los nombres que había visto en el cuaderno, los rostros de las chicas desaparecidas, y un escalofrío le recorrió la espalda. La sensación de peligro no desaparecía. Había logrado escapar, pero el peso de lo que había visto y vivido seguía presente,
como una sombra que la acompañaba a cada paso. Se daba cuenta de que lo que había ocurrido no era un accidente ni algo aislado, sino parte de un patrón organizado y oculto que nadie quería ver. Cuando finalmente se levantó para buscar ayuda más cercana, notó que alguien la seguía a distancia. No podía ver claramente quién era, pero cada movimiento, cada sombra detrás de ella, la hacía estremecerse. Su instinto le decía que debía correr, pero sus piernas estaban cansadas, su cuerpo exhausto después de la tensión acumulada. Cada paso que daba hacia la luz de una tienda abierta o una calle más transitada la llenaba de temor y alivio al mismo tiempo. La ciudad, que antes parecía segura, ahora parecía un laberinto lleno de ojos invisibles. A pesar de todo, decidió no detenerse, no mirar atrás y buscar la primera persona en la que pudiera confiar. La adrenalina seguía corriendo por su cuerpo y cada sonido del entorno la hacía saltar, recordándole que la sensación de ser vigilada no desaparecería tan fácilmente, incluso después de haber escapado de la mansión. Finalmente llegó a una pequeña tienda abierta, donde un hombre mayor la miró con preocupación al verla temblando y sudando. No podía hablar claramente. Cada palabra se atascaba en su garganta, el miedo aún dominando su voz. Con gestos y miradas, logró que entendiera que necesitaba ayuda urgente. El hombre la llevó a un lugar más seguro detrás del mostrador. Le ofreció agua y un momento para calmarse. Mientras bebía, su mente seguía dando vueltas. Las otras jóvenes, la mansión, el vecino que la había ayudado y la sensación de que aún algo la observaba. La realidad de todo lo ocurrido comenzaba a asentarse lentamente. No solo había sobrevivido, sino que ahora tenía la oportunidad de contar lo que había visto y tal vez evitar que otras chicas pasaran por lo mismo. Mientras trataba de recuperar la calma, decidió enviar un mensaje a su familia y a un amigo cercano, explicando lo ocurrido de 1900, manera breve pero suficiente para alertarlos. Cada palabra escrita en el teléfono era un recordatorio de lo que había vivido, de cómo había estado atrapada, vigilada y aislada durante meses. Sentía miedo de que alguien pudiera leer los mensajes o que la mansión aún tuviera algún control sobre su vida, pero al mismo tiempo, una sensación de alivio comenzó a abrirse paso. Sabía que este era solo el primer paso, que aún tenía que denunciar y encontrar pruebas de todo lo que había ocurrido, pero por primera vez desde que empezó ese infierno, se permitió sentir que había esperanza. La tensión comenzaba a ceder, aunque el recuerdo de cada detalle la mantenía alerta, recordándole que la experiencia había sido demasiado real y demasiado cercana para olvidarla fácilmente. A medida que hablaba con el hombre de la tienda, le contó detalles sobre la mansión, los niños extraños, las otras jóvenes y el cuaderno que había encontrado. Cada palabra le provocaba un escalofrío, pero también una especie de liberación. Por primera vez podía expresar en voz alta lo que había vivido sin que nadie la reprendiera ni la vigilara. El hombre asintió con gravedad y le dijo que conocía a otras personas en el barrio que podrían ayudarla a recopilar pruebas y alertar a las autoridades sin ponerse en riesgo inmediato. Ella escuchaba con atención, tratando de memorizar cada instrucción, cada nombre, cada calle, consciente de que cualquier error podía arruinar todo. Su mente no dejaba de repasar la mansión, las cámaras, los pasillos silenciosos, los murmullos de los niños y los adultos que parecían fríos como piedra. Todo estaba fresco en su memoria, y cada recuerdo era un recordatorio de por qué debía actuar rápido. El miedo seguía presente, pero ahora se mezclaba con determinación. Sabía que no podía dejar que otras chicas cayeran en la misma trampa, que cada momento que pasaba sin denunciar aumentaba el riesgo para alguien más. Mientras caminaba hacia un lugar más seguro, con la ayuda del vecino y del hombre de la tienda, repasaba mentalmente un plan,
documentar todo, hablar con alguien de confianza y preparar pruebas antes de ir a la policía. Cada calle, cada sombra, cada mirada que encontraba en su camino la mantenía en alerta máxima, pero la sensación de no estar sola la fortalecía. El terror de la mansión seguía latiendo en su pecho, pero la certeza de que podía hacer algo para evitar que se repitiera la historia le daba fuerza. Por primera vez en meses, sentía que tenía un control, aunque mínimo, sobre su destino y el de otras posibles víctimas. Con el corazón todavía acelerado, comenzó a describir cada detalle que recordaba de la mansión: la disposición de los cuartos, los horarios de los niños, la rutina estricta y silenciosa que los adultos imponían. Cada palabra que decía parecía darle un poco de alivio, como si al hablar en voz alta pudiera liberar parte del miedo acumulado durante meses. Al mismo tiempo, sentía una presión constante. Sabía que la red detrás de esa casa era organizada y que no podía confiar en nadie sin estar segura de su integridad. Cada detalle que compartía era un riesgo calculado, pero también un paso hacia la verdad. Mientras relataba lo que había visto, recordó las caras de las otras chicas, sus nombres en el cuaderno y la sensación de desesperanza que debía haber sentido cada una. Todo eso la impulsaba a no detenerse, a no bajar la guardia y a asegurarse de que nadie más quedara atrapado como ella. El vecino y el hombre de la tienda la escuchaban con atención, tomando notas mentales y sugiriendo precauciones. Le explicaron que debía moverse rápido, documentar todo lo posible y encontrar la manera de alertar a las autoridades sin que los responsables se dieran cuenta. La joven asintió, sintiendo la mezcla de miedo y urgencia apoderarse de su cuerpo. Cada paso fuera de la mansión era un riesgo calculado. Cada sombra, cada calle silenciosa podía ser una amenaza. A pesar del cansancio y del temblor en sus manos, su determinación crecía. Sabía que no podía permitir que ese lugar siguiera funcionando impunemente. Mientras avanzaban por la noche, la sensación de vulnerabilidad permanecía, pero la chispa de esperanza era más fuerte, recordándole que, aunque el peligro persistiera, había logrado escapar y ahora podía luchar por exponer la verdad. Esa noche, mientras caminaba hacia un lugar más seguro, su mente no dejaba de repasar cada detalle de la mansión. Recordaba los pasillos interminables, el frío de las paredes, los susurros de los niños y las órdenes secas de los adultos. Todo estaba grabado en su memoria como si hubiera sucedido minutos antes. Cada sombra de la calle parecía moverse, recordándole que la sensación de estar vigilada no había desaparecido. Incluso afuera podía sentir los ojos de alguien siguiendo sus movimientos, y cada crujido de las hojas bajo sus pies la hacía saltar. A pesar del miedo, sabía que debía avanzar, que cada paso la acercaba a la posibilidad de exponer lo que había ocurrido. El aire nocturno era frío y cortante, y cada inhalación le recordaba lo vulnerable que había estado durante meses, atrapada y aislada, sin poder comunicarse con nadie. Mientras avanzaba, comenzó a organizar mentalmente cómo recopilar las pruebas necesarias. Debía regresar al cuaderno que había escondido, recordar los rostros de los niños y los adultos, anotar todo lo que pudiera y, sobre todo, encontrar una forma segura de hablar con alguien de confianza. La adrenalina la mantenía alerta, pero también agotada. Su cuerpo estaba drenado por el miedo constante y cada paso le costaba un esfuerzo tremendo. Aún así, la determinación superaba al cansancio. Sabía que debía actuar antes de que la red tuviera oportunidad de reaccionar. Cada esquina, cada sombra, cada silencio de la ciudad parecía conspirar para mantenerla en tensión, pero la sensación de que podía finalmente tomar control de su destino la impulsaba a seguir adelante, recordándole que la noche todavía no
había terminado y que la mansión, aunque lejos, seguía siendo un lugar que podía regresar a atormentarla. Mientras avanzaba con cuidado, decidió que lo primero era volver a un lugar donde pudiera esconder el cuaderno y revisar todo con calma. Cada calle que recorría estaba casi desierta y la sensación de vulnerabilidad no desaparecía. Sentía que cualquier movimiento en falso podría alertar a alguien que aún la vigilaba. Su mente repasaba cada detalle que podía servir como prueba. Los horarios estrictos de los niños, las tareas interminables, los objetos que desaparecían y reaparecían, y las miradas inexpresivas de los adultos. Cada recuerdo le generaba un nudo en la garganta y una mezcla de miedo y urgencia que la mantenía en alerta máxima. Sabía que no podía confiar en nadie sin verificar primero que fuera seguro, y que cada paso que daba era crítico para no perder la oportunidad de exponer lo que estaba ocurriendo en esas casas de lujo. Una vez que se sintió un poco más segura, comenzó a hacer un repaso mental de todo lo que había visto y oído en la mansión. Anotó en su teléfono cada detalle que pudiera recordar, nombres, horarios, características de la casa y cualquier patrón que pareciera relevante. Cada palabra escrita la hacía sentir un poco más en control, pero también más consciente de lo grande y peligroso que era el problema. Se dio cuenta de que la red que operaba en esas mansiones no era algo improvisado, sino una organización bien estructurada, y que su vida y la de las otras jóvenes podía depender de cómo manejara esta información. La mezcla de miedo y determinación no la dejaba relajarse. Cada sombra de la noche seguía pareciéndole amenazante. Cada sonido en la distancia la mantenía alerta, recordándole que escapar de la mansión había sido solo el primer paso en un camino que aún no tenía final. Al día siguiente, aún con el miedo fresco en la piel, decidió que debía hablar con alguien de confianza. Encontró a un amigo cercano de la familia y le explicó con detalles cuidadosos todo lo que había vivido en la mansión: el aislamiento, los niños que no eran lo que parecían, las otras jóvenes desaparecidas y las pruebas que había recopilado. Cada palabra le costaba, porque al recordar los momentos más oscuros sentía que la angustia volvía a apoderarse de ella. El amigo la escuchaba en silencio, con los ojos muy abiertos, y tomó nota mental de todo. Ella sabía que debía moverse con cuidado, que cualquier paso en falso podía alertar a la red detrás de la mansión. Cada recuerdo hacía que su corazón latiera más rápido y que la sensación de peligro se mantuviera viva, pero al mismo tiempo sentía que finalmente tenía un hilo de apoyo que le daba fuerza para continuar. Con la ayuda de su amigo y del vecino que la había visto escapar, comenzó a planear la manera de exponer todo sin ponerse en riesgo. Cada calle, cada paso que daban juntos para reunir pruebas, estaba lleno de tensión. La ciudad, que antes parecía segura, ahora se sentía como un laberinto lleno de ojos invisibles y riesgos ocultos. Cada mensaje enviado y cada nota escrita debía ser calculada, porque la menor distracción podía significar que los responsables descubrieran que ella había escapado y que estaba reuniendo información. Aún así, la determinación de revelar la verdad era más fuerte que el miedo. Recordaba a las chicas desaparecidas, el cuaderno y las órdenes impuestas por los adultos, y todo eso la impulsaba a seguir adelante. La adrenalina no la dejaba relajarse, pero también la mantenía enfocada, consciente de que cada segundo contaba en esa lucha silenciosa por la justicia y la seguridad de otras posibles víctimas. Con cada día que pasaba, su miedo no desaparecía del todo, pero aprendió a controlarlo y a usarlo como alerta constante. Cada vez que caminaba por la ciudad, sentía que alguien podía estar observándola, que la mansión seguía teniendo ojos en cada calle cercana. Mientras tanto, recopilaba testimonios de otras jóvenes y vecinos que habían notado movimientos extraños
armando un panorama más completo de la red de explotación. Cada conversación, cada detalle confirmado, aumentaba la certeza de que lo que había vivido no era un caso aislado. La mezcla de terror y determinación era agotadora, pero también necesaria. Sabía que la única manera de detener a los responsables era reunir pruebas sólidas y actuar con cautela. Cada noche, antes de dormir, revisaba mentalmente los recuerdos de la mansión, los rostros de los adultos, los cuadernos y los nombres de las chicas desaparecidas, asegurándose de que nada se escapara de su memoria. Mientras se acercaba el momento de presentar toda la información a las autoridades, la tensión se volvía insoportable. Cada paso en el proceso de denuncia estaba lleno de miedo y ansiedad, porque sabía que la red podía descubrir que estaba actuando contra ellos. Incluso con aliados, sentía que cualquier error podía costarle caro. Las sombras de la noche, los rincones oscuros y los movimientos inesperados en la ciudad la mantenían alerta constante. Sin embargo, cada vez que recordaba a las otras jóvenes atrapadas, la fuerza para seguir adelante crecía. El peligro seguía latente, pero también la certeza de que podía hacer algo para detenerlo. Con cada detalle que reunía, sentía que finalmente comenzaba a recuperar un poco de control sobre su vida, aunque el recuerdo de la mansión y lo que había vivido no la dejaría jamás completamente tranquila. Finalmente, llegó el día en que debía presentar toda la información reunida. El miedo seguía allí, constante, como un peso en el pecho, recordándole que la red de la mansión podía reaccionar en cualquier momento. Cada paso hacia la oficina de las autoridades se sentía tenso. Las calles parecían más largas, las sombras más densas, y cada ruido la hacía sobresaltarse. Al entrar, trató de mantener la calma, respirando hondo y recordando todos los detalles que debía contar. Cada nombre, cada fecha, cada patrón que había observado en la mansión era crucial. Sentía que su corazón podía estallar del nerviosismo, pero también sabía que no podía permitir que el miedo la paralizara ahora. Todo lo que había sufrido y todo lo que había visto la impulsaba a hablar con claridad y determinación, aunque la sensación de vulnerabilidad permanecía intacta. Mientras relataba todo, las autoridades tomaban notas y revisaban las pruebas que había logrado recopilar, desde fotografías hasta los mensajes que había enviado a su familia y amigos. A pesar del alivio momentáneo de ser escuchada, la tensión no desaparecía. Sabía que la red detrás de la mansión tenía recursos, conexiones, y podía intentar silenciarla de nuevo. Cada detalle que mencionaba la hacía revivir momentos del aislamiento, los niños extraños y las órdenes opresivas de los adultos. Sin embargo, también sentía que por primera vez estaba tomando control sobre su historia, y que cada palabra que pronunciaba podía ayudar a proteger a futuras víctimas. La mezcla de miedo, alivio y determinación la mantenía en un estado de alerta constante, consciente de que aunque había escapado físicamente de la mansión, la experiencia y el peligro que enfrentó seguirían con ella mucho tiempo. Después de salir de la oficina, todavía sentía el corazón acelerado y la adrenalina recorriendo su cuerpo. Sabía que había hecho lo correcto al denunciar, pero el miedo no desaparecía. Cada coche que pasaba, cada sombra en la calle, le recordaba la posibilidad de que la red aún estuviera observándola. Intentaba caminar rápido, mezclarse entre la gente, pero la sensación de vigilancia constante no la abandonaba. Pensaba en las otras chicas, en cómo muchas habían desaparecido sin dejar rastro, y en cómo su vida había cambiado para siempre. Todo lo vivido la mantenía en un estado de alerta máximo, y cada pequeño sonido, cada farola parpadeante, parecía un recordatorio de que la mansión y sus secretos no se habían ido. Su mente no dejaba de repasar estrategias para
mantenerse segura, aunque el cansancio físico y mental comenzaba a hacerse sentir con fuerza. Mientras regresaba a un lugar seguro, se dio cuenta de que necesitaba documentar todo lo sucedido con más detalle para que la investigación pudiera avanzar sin depender solo de su palabra. Sacó notas, fotos y mensajes del teléfono, revisándolos con cuidado y asegurándose de que nada quedara fuera. Cada pequeño detalle podía ser crucial. Una mirada, un horario, un nombre, algo que la red había intentado ocultar durante tanto tiempo. La tensión seguía allí, latente, y cada ruido, cada sombra, cada paso de alguien desconocido la mantenía alerta. A pesar del miedo constante, también sentía una creciente sensación de control, como si finalmente pudiera empezar a cerrar ese capítulo de su vida, mientras ayudaba a exponer la red que había operado en la mansión durante tanto tiempo. La mezcla de terror, determinación y esperanza se volvía cada vez más fuerte a medida que entendía que su acción podía salvar a otras jóvenes. Con el paso de los días, comenzó a sentir que podía respirar un poco más tranquila, aunque el recuerdo de la mansión y de lo que había vivido seguía presente en cada pensamiento. Cada vez que cerraba los ojos, veía los pasillos, los niños que no eran lo que parecían y los murmullos que resonaban por toda la casa. Sin embargo, la acción de denunciar y de recopilar pruebas le daba una especie de poder sobre la situación que antes no tenía. Empezaba a notar que su entorno se sentía más seguro, que podía moverse sin el temor constante de ser vigilada, aunque el miedo interno permanecía latente. Cada pequeño logro, cada paso que daba para reconstruir su vida, le daba una sensación de alivio mezclada con la certeza de que lo vivido jamás podría olvidarse. Aun así, cada sombra, cada calle silenciosa, le recordaba la fragilidad de su libertad recién recuperada. Sabía que la red detrás de la mansión era peligrosa y que no podía confiar plenamente en nadie que no conociera. Por eso, cada encuentro, cada conversación, cada nota que escribía sobre los sucesos debía manejarse con cautela. La experiencia le había enseñado a no bajar la guardia, a estar atenta a los detalles y a desconfiar incluso de lo que parecía seguro. Al mismo tiempo, sentía una especie de gratitud hacia quienes la habían ayudado. El vecino que la vio escapar, el hombre de la tienda, los amigos de confianza. Sin ellos, tal vez no estaría contando su historia ahora. La mezcla de miedo, gratitud y determinación se volvía más fuerte cada día, recordándole que había sobrevivido a algo que muchas otras chicas no pudieron y que ahora podía hacer la diferencia. A medida que pasaban los días, la joven empezó a notar cambios en sí misma. Cada pequeño ruido seguía provocándole sobresaltos, pero ya no era parálisis total. Podía reaccionar y evaluar si había peligro real. Empezó a reconstruir su rutina diaria, a retomar hábitos simples que antes daba por sentado, como caminar sola por la calle o contestar llamadas sin miedo. Sin embargo, la memoria de la mansión permanecía viva, cada rincón, cada mirada, cada susurro de los niños resonando en su mente. La mezcla de alivio por haber escapado y el trauma por lo vivido la mantenían en un equilibrio precario. Sabía que nunca olvidaría lo que había pasado, que la sensación de vigilancia y peligro latente sería parte de ella para siempre, pero también comprendía que había ganado algo, la capacidad de enfrentarlo, de actuar y de protegerse mejor que antes. Mientras se preparaba para dar entrevistas a periodistas locales sobre lo sucedido, la joven sentía una mezcla de miedo y responsabilidad. Cada palabra que decía debía ser precisa, porque sabía que la red podría estar escuchando y que cualquier error podría ponerla en riesgo nuevamente. Cada testimonio que compartía servía para documentar la magnitud de la explotación en esas mansiones, y cada historia de las otras chicas desaparecidas cobraba sentido. La sensación de
Peligro persistía, pero también la certeza de que estaba haciendo algo para que nadie más pasara por lo mismo. Aunque había logrado escapar físicamente, la experiencia la había marcado de manera indeleble. Cada calle, cada casa de lujo, cada sombra que cruzaba, le recordaba que lo que vivió no era un caso aislado. La tensión no desaparecía por completo, pero el conocimiento y la acción le daban un poder que antes no tenía. Un día, mientras revisaba nuevamente las pruebas y notas que había logrado recopilar, sintió que alguien la observaba desde la distancia. No podía estar segura si eran sombras de su miedo o un peligro real, pero el corazón se le aceleró al instante. Cada sonido de la ciudad parecía amplificado. Cada movimiento en la acera la hacía mirar detrás de sí. La experiencia de la mansión la había marcado profundamente, y ahora cualquier indicio de amenaza la mantenía alerta máxima. Aún así, comprendió que no podía dejar que el miedo controlara su vida. Debía seguir adelante, documentar y exponer todo lo que había vivido. Cada recuerdo que emergía del pasado la obligaba a permanecer firme, a no retroceder y a mantener la determinación de que otras chicas no sufrirían lo mismo. Mientras se preparaba para enviar toda la información recopilada a las autoridades y periodistas de confianza, la tensión alcanzó un nuevo nivel. Sabía que la red de la mansión era capaz de actuar rápido, de silenciar a quien se interpusiera en su camino. Cada mensaje enviado, cada foto compartida, cada detalle revelado era un acto de valentía y riesgo. La adrenalina corría por sus venas y la mezcla de miedo y determinación la mantenía alerta. Cada sombra, cada farola, cada persona que pasaba cerca la hacía preguntarse si estaban relacionados con la red que había dejado atrás. Sin embargo, también sentía que estaba tomando control de su historia y por primera vez podía sentir que tenía una oportunidad real de justicia y de protección para otras jóvenes. La tensión era insoportable, pero la sensación de hacer algo por los demás la fortalecía. Finalmente, llegó el momento de enviar todo el material a un periodista local de confianza. Mientras presionaba el botón de enviar en su correo, sintió una mezcla de alivio y terror. Sabía que una vez hecho, no habría vuelta atrás. Cada recuerdo de la mansión, de los niños, de las otras chicas y de los adultos fríos volvía a su mente con fuerza, pero al mismo tiempo sentía que estaba tomando control de su destino. La sensación de peligro persistía, y cada sombra en la calle, cada persona que pasaba cerca, la mantenía en alerta constante. Aún así, el impulso de justicia y la posibilidad de evitar que otras jóvenes cayeran en la misma trampa le daban fuerza para seguir adelante. Por primera vez, desde que comenzó ese infierno, podía sentir que estaba haciendo algo concreto para cambiar la situación, aunque el miedo nunca desapareciera del todo. Esa noche, mientras caminaba por las calles más transitadas para mezclarse entre la gente y no ser seguida, sintió la tensión más intensa que había tenido desde que escapó. Cada paso era calculado, cada mirada a su alrededor la mantenía en alerta. Su mente no dejaba de recordar los pasillos silenciosos de la mansión, los susurros de los niños y la vigilancia constante que había soportado. Sabía que había logrado escapar físicamente, pero la sensación de ser observada permanecía. Sin previo aviso, todo pareció detenerse. La ciudad nocturna se sentía pesada, más silenciosa, como si estuviera conteniendo la respiración. Fue un instante extraño, inquietante, en el que comprendió que no había explicación para lo que acababa de vivir y que, aunque la acción había terminado, el misterio y el miedo seguirían con ella para siempre. A la mañana siguiente, la joven despertó con una sensación extraña. La mansión, la red, todo lo vivido parecía un eco que aún resonaba en su mente. Intentó retomar la normalidad,
hablar con su familia y amigos, pero cada sombra, cada ruido, le hacía volver a la sensación de peligro constante. Aunque había logrado escapar, la incertidumbre sobre lo que podría pasarle a ella o a otras chicas nunca desapareció. Las calles, las casas de lujo, incluso las luces de la ciudad le recordaban que lo que había vivido era real y que la amenaza aún podía existir, aunque ahora estuviera más lejos. Por un instante, todo parecía haber terminado, pero la memoria de la mansión y la certeza de que había más secretos ocultos la mantenían en un estado de alerta silencioso, como si la historia nunca hubiera tenido un cierre completo. Hoy, varios meses después, la joven sigue con vida y en libertad, pero el recuerdo de la mansión, de los niños extraños y de las otras chicas desaparecidas permanece imborrable. Cada vez que pasa cerca de barrios exclusivos, siente esa misma inquietud que le helaba la sangre cuando estaba dentro. No puede explicarlo del todo. La red desapareció tan misteriosamente como apareció, y ella no sabe si las autoridades lograron encontrar pruebas o si los responsables siguen operando en silencio. Lo único que sabe con certeza es que sobrevivió y que cada paso que da en su vida cotidiana está marcado por aquel día que comenzó como un trabajo prometedor y terminó siendo un infierno del que logró escapar por poco. La sensación de horror, incertidumbre y misterio permanece, recordándole que a veces la realidad es más aterradora que cualquier ficción y que algunos secretos, aunque expuestos, nunca dejan de acechar.